congelador, mamita. La CNN, Bloomberg, el diario El País de España, New York Times, entre otros medios internacionales, hablan en sus portadas del escándalo de las coimas de Karina y el Jabo. Somos campeones del mundo en fútbol, ajedrez, matemáticas, taekwondo, ingeniería en la NASA y ahora también en coimas y retornos. ¡Viva la libertad, carajo! Urgente. En Lomas de Zamora ya se hizo el pesaje. A Milei le tiraron 15 toneladas de piedras. Perdón, fueron 14,55 toneladas y el 3% de Karina es 0,45 toneladas. Al final, tanto guapito que se hacía y expert en Lomas de Zamora terminó huyendo en moto. ¿No les dije yo? Entraron con la motosierra y terminan escapando los motochorros. Igual todo debe ser un error. No creo que Esper haya estado en un acto partidario cuando debería haber estado en el Congreso sesionando, porque para eso le pagamos, ¿no? El mensaje del poder económico Milei. El poder económico y los grandes medios ahora usan las denuncias de coimas para disciplinar a Milei. La verdadera raíz de la crisis está en la caída del consumo y la pérdida de rentabilidad. La crisis política que rodea al gobierno de Javier Milei por las denuncias de corrupción no es la causa principal de la tensión creciente en los mercados financieros. El derrumbe de acciones y bonos, el salto del dólar, el incremento de la tasa de interés y la suba del riesgo país, 829 puntos, tienen un origen más profundo, la fragilidad de la economía real. El Banco Central eleva aún más los encajes y permite su integración con títulos públicos, una maniobra de emergencia para contener la fuga hacia el dólar. Las tasas de interés de corto plazo para financiamiento a empresas y personas trepan, por lo menos, al 100% anual y el riesgo país superó los 800 puntos. Los últimos indicadores muestran el retroceso de la actividad, la caída del consumo y señales de que el programa económico es insostenible. Según el INDEC, la actividad económica cayó 0,7% en junio frente al mes anterior, consolidando una tendencia contractiva que afecta a la industria, el comercio y la construcción. El escándalo de corrupción que involucra a Karina Milei estalla en este escenario y amplifica la volatilidad financiera y bursátil, pero no explica por sí solo el cuadro recesivo ni el colapso de las cotizaciones en la plaza bursátil. El índice de acciones líderes Merval en dólares acumula una caída del 11,6% en el mes y 29,7% en el año. Junto a las tensiones monetarias y cambiarias, la clave para entender este tembladeral se encuentra en que la economía está estancada y muchos sectores están en retroceso. Además, el Banco Central no pudo acumular reservas genuinas y el tipo de cambio está atrasado. El programa económico de Milei no es sustentable y, por lo tanto, aparece la exigencia del poder económico de un reseteo. La contradicción del círculo rojo. El denominado círculo rojo está navegando en una contradicción política económica. Quiere el triunfo de Milei
frente al peronismo y apoyó en su momento el programa de ajuste, convencido de que se estabilizaría la economía para habilitar oportunidades de incrementar la rentabilidad de sus negocios. Pero la propia dinámica de este plan los está castigando: recesión, caída de ventas y deterioro de los balances. Los hechos de corrupción y la impericia en la gestión económica funcionan como catalizadores de un proceso que ya se venía incubando en la economía real y financiera. El gobierno intenta sostener el relato de la estabilidad con la contabilidad creativa en las cifras fiscales, que, en forma prudente, empieza a ser observada en forma crítica por consultoras de la Citi. También está respaldado en clave de campaña electoral por el Fondo Monetario Internacional, que en julio aprobó un desembolso por $2.000 millones. La tecnoburocracia del fondo, sin embargo, sabe que el ajuste descansa en bases endebles. No hay presupuesto aprobado, se profundiza la conflictividad social y la recesión erosiona la base de sustentación política. Hasta la tecnoburocracia del fondo sabe que el ajuste descansa en bases endebles. No es la corrupción, es la inviabilidad del actual plan económico. El panorama de corto plazo se presenta complicado para el experimento liberal libertario. Esta crisis no es un efecto colateral de la corrupción, sino del fracaso del plan para hacer funcionar la rueda de la economía real. El mundo de las finanzas y del poder económico puede tolerar la volatilidad política, incluyendo los escándalos de corrupción, si existe un horizonte de ganancias a la vista, pero cuando la recesión se prolonga y la rentabilidad se evapora, los casos de corrupción actúan como disparador de lo inevitable: reconocer que el programa económico de Milei no es sustentable y, por lo tanto, aparece la exigencia de un reseteo. El entramado de coimas en diferentes esferas del gobierno golpea a Milei. Deja expuesto también el comportamiento del poder económico y de sus voceros en la prensa. Durante casi 20 meses, la mayoría de los grandes medios apoyó abiertamente a Milei. Lo presentaron como el líder capaz de derrotar al peronismo y sostuvieron con entusiasmo las medidas más duras de su programa de ajuste. Respaldaron la parálisis de la obra pública, la licuación de los salarios y jubilaciones, el recorte del gasto social y la apertura irrestricta de la economía. No hubo objeciones cuando la recesión golpeó la industria ni cuando miles de pymes cerraron. La narrativa dominante fue que el orden fiscal justificaba el sacrificio social. Hoy, en cambio, son esos mismos medios los que amplifican las denuncias de corrupción, publican audios comprometedores, señalan a Karina Milei como jefa del dispositivo de coimas y exponen nombres de funcionarios cercanos a la hermana del presidente. El cambio de postura desconcierta a quienes solo miran la política como una disputa entre oficialismo y oposición. La explicación se encuentra en otro lado. Los grandes medios actúan como vehículo de difusión de los intereses del poder económico y este está comenzando a cuestionar la viabilidad del experimento Milei. ¿Cuál es el método para disciplinar a Milei? El poder económico no se guía solamente por simpatías ideológicas, sino fundamentalmente por las perspectivas de incrementar la rentabilidad y expandir negocios. Durante el primer tramo del gobierno, la política de ajuste permitió contener el dólar, bajar la inflación mensual del 25% al 2,4% y mostrar un superávit fiscal dibujado con la paralización de pagos y la apropiación de recursos provinciales. Esta narrativa fue funcional a los inversores y a los grupos empresarios que hoy siguen apostando por el triunfo del mileísmo frente al peronismo. Pero la realidad económica empieza a jugar. La actividad se contrajo un 0,7% en junio, según el INDEC, y en lo que va del año, solo 2 meses registraron signo positivo en el cálculo intermensual. Varias consultoras de la Citi están revisando a la baja el crecimiento económico de 2025, de 5,5% a 4,5%, variación que refleja apenas el rebote después del derrumbe provocado al inicio del gobierno de Milei. Las bases de las empresas muestran caídas de ventas y las perspectivas de rentabilidad se siguen deteriorando. En este escenario, la amplificación de las denuncias de corrupción en los medios de comunicación dominantes opera como un factor de disciplinamiento para Milei.
No se trata solo de exponer prácticas oscuras en la gestión estatal, sino de condicionar al propio Milei. Después de las elecciones, los grupos económicos quieren cambios en el programa, una devaluación para beneficiar al sector exportador, medidas de protección selectiva para industrias como la siderurgia y un esquema estable de financiamiento para las empresas endeudadas. Para después de las elecciones, los grupos económicos quieren cambios en el programa económico de los hermanos Milei. ¿Cuál es el mensaje del poder económico? La apuesta del poder económico es transparente, mientras Milei represente la posibilidad de derrotar al peronismo. Tendrá margen político, pero no está dispuesto a acumular quebrantos tras ese objetivo. Por eso, de una y otra manera, envía mensajes contundentes. No discute la orientación general de un gobierno liberal libertario. Exige que la gestión sea funcional a sus intereses y tenga un sistema institucional de administración de los negocios con el Estado. El Círculo Rojo sabe que la combinación de recesión profunda y conflictividad social pone en riesgo el ajuste. El relato oficial intenta sostener que todo se trata de una conspiración del kirchnerismo. Pero esa explicación simplista ya no alcanza. El mensaje a Milei viene del corazón del poder económico y financiero y se expresa con claridad en los grandes medios. El mensaje es directo. Milei no tiene margen para sostener un programa que combine ajuste con caída de la rentabilidad. Después de las elecciones, la factura será presentada en forma de devaluación, protección selectiva y medidas pro-exportadores. La crisis actual confirma que la corrupción puede ser un escándalo político, pero también es, en este caso, un instrumento disciplinador para el líder del experimento liberal libertario. Artículo escrito por, y a quien agradecemos, Alfredo Zayat, especialista en economía. Tengo una noticia en Instagram. Dice: repudio al accionar de la policía del gobernador Yarlora y exigencia de liberación de los detenidos. Es con fecha de hoy, 28 de agosto. Dice: Foro de Derechos Humanos de Córdoba, debe ser, porque dice Foro DDH Córdoba. Claro, de derechos humanos. Sí. Repudio al accionar de la policía del gobernador Yarlora y exigencia de liberación de los detenidos. El Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba expresa su enérgico repudio al accionar represivo de la policía de la provincia de Córdoba bajo las órdenes del gobernador Martín Yarlora, que culminó con la detención del secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani, junto a otros 13 militantes sindicales y sociales, cuyo único delito, entre comillas, fue reclamar alimentos y asistencia social para los sectores más vulnerables. Las detenciones se produjeron sin motivo legal alguno y en un marco de violencia institucional, en sintonía con el accionar de Patricia Bullrich y Javier Milei, con golpes y abusos que incluso habrían causado lesiones a los manifestantes. Este hecho constituye un nuevo y grave intento de criminalizar la protesta social y cercenar el derecho constitucional a la libertad de expresión, organización y manifestación pacífica. Por eso, desde nuestro espacio exigimos la inmediata liberación de todos los detenidos ilegalmente, el cese de la persecución y la violencia institucional contra dirigentes sindicales, sociales y ciudadanos que ejercen su derecho a reclamar, el respeto pleno a los derechos humanos y las garantías democráticas que deben regir en todo Estado de Derecho. Recordamos que luchar no es un delito y que la represión jamás puede ser la respuesta a demandas sociales legítimas. No permitamos que el autoritarismo y la violencia del gobierno estatal provincial silencien las voces que reclaman dignidad para nuestro pueblo. Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba. Córdoba, 28 de agosto de 2025.
Y bueno, si sigue el mismo modo operandi que Milei, va a terminar igual que Milei. No va a poder salir a la calle porque lo van a hacer cagar. Yarlora, la gente. Fíjate lo que estás haciendo ya. Es más de lo mismo. Qué bárbaro. Es un Milei. Tenemos un Milei en Córdoba. Y tenemos otro acá. Qué bárbaro. También. Y otro acá. Que se lava las manos y no defiende a los trabajadores. Por Exactamente. Dios, qué asco. Bien, vamos con los anunciantes. Sí, vamos con ellos. YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana, Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. Escucha esto. 3 kilos de asado, 19.999,90. 2 kilos de costeletas, 11.999,90. 2 kilos de milanesas, 12.999,90. Y el BEA de Parque te atiende de lunes a sábados de 8 a 0 horas y los domingos de 9 a 13:30 horas. ¿Dónde si no? El BEA de Parque ayuda a cuidar tu bolsillo. Tre Fratelli Despensa, en Justiniano Pose 2655 de Barrio Parque Montegrande. Tiene todo lo que necesitas en fiambres, chorizos, milanesas listas para freír, artículos de almacén, limpieza y también perfumería. Acordate, Tre Fratelli, en Justiniano Pose 2655, te atiende Lavero con la mejor onda. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295.
como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza. Ella es bandida profesional, le roba gente que usa muletas. Ella es hermana del subnormal, pide a su nombre las cometas. Así es Karina, roba todo el día y no tiene frenos si se trata de recaudar. Así es Karina, y yo no sabía, para verlo al cabo, antes ella te va a cobrar. ¿Cómo dice? 1, 2, 3, dale su porcentaje a Karina. 1, 2, 3, ¿cuánto vas a chorear? 1, 2, 3, dale su porcentaje a Karina. Karina, te tengo que pagar. Ella es tarotista muy genial, leyó el futuro a su hermano loco. Ella es el gran jefe liberal, pero hablando dice poco. Así es Karina, roba todo el día y no tiene frenos si se trata de recaudar. Así es Karina, y yo no sabía, para verlo al cabo, antes ella te va a cobrar. 1, 2, 3, dale su porcentaje a Karina. 1, 2, 3, ¿cuánto vas a chorear? 1, 2, 3, dale su porcentaje a Karina. Te tengo para arrancar, para arrancar, para arrancar. Hermosa canción, no podía dejar de ponerla. Sí, la voy a bajar para tenerla, para pasarla en el programa. Con ideas y todo, con historia y raíz, cuentan que este país fue real, fue normal, como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza. Vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero que le habrán hecho. Vamos a ver qué dice acá, a ver. ¿Qué sale acá? Ahora que solo se arrastra. Mientras todos los mandriles estaban preocupados por el peronismo, ella fue muy relajada al suizo a regatear más del 5. Y para disimular pidió el 3% que luego se metió en el bolsillo. Lula Menem se llevó el 2, ese es hijo de primos. Devolver las coimas, devolver las coimas, devolver la guita de discapacidad. Si esta noche la cometa no aparece, mi hermanita se enloquece. Ven y largame la billulla ahora, que vamos a licitar. Pañuelo se dejó grabar y la incendió a la hermana. Karina, deja de regatear, termina con la pavada. Devolver las coimas, devolver las coimas, devolver la guita de discapacidad. Devolver las coimas, devolver las coimas, devolver la guita de discapacidad.
Como dice, mientras todos los mandriles estaban preocupados. Bueno, Auspiciaron. nos causa gracia, ¿no? Nos causa risa. La velocidad que tienen para componer una canción, para cambiar la letra, nos causa risa. Así Pero deberíamos ser de es rápidos para cambiar, muy triste. cambiar un gobierno. Es muy Cuando triste. no cumple ni defiende los intereses del pueblo. Exactamente. Y yo digo, a ese gobierno, a este gobierno que tenemos en la Rosada, ¿no le da vergüenza cuando escucha esto? Que al toque le hicieron canciones, abrí las orejas, date cuenta de lo que estás haciendo. Mira, eso es como aquella canción que decía algo así como que la modificaron, que decía la bronca es del pueblo y las vaquitas son de Anchorena, que la cambiaron Sí, porque sí, claro, sí. ofendió a una familia proba de Buenos Aires o de no sé dónde carajo era, de acá de nuestro país, así que le cambiaron la letra porque decía Sí. eso. La bronca es del pueblo y las vaquitas de Anchorena, decía la canción Exactamente. original. Aquí tengo otro, pero tengo que escucharlo antes a ver. Sí, escuchalo antes. A ver de qué Mientras se trata. tanto, yo tengo otro artículo acá Dale. para leer. Sin aliados ni respaldo, Javier Milei, el Pato Rengo. La estrella de Javier Milei se está apagando. Sus arrebatos ya no son celebrados, sino que causan burlas y hastío. Y hasta se le aconsejó que deje de insultar y cuide más las formas. Si quiere gobernar, que deje de ser Javier Milei. Javier Milei cercado por causas de corrupción en menos de 2 años de gobierno. Los audios difundidos en los últimos días denunciando casos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, que invariablemente conducen a su hermana Karina Milei y a los primos Menem, han modificado decisivamente la ecuación mediática. Se trata, en principio, de registros de hace más de un año, e incluso hasta había sido archivada una causa sobre la ANDIS por entonces. Pero ahora fue resucitada, lo cual conduce a pensar que el problema no es la práctica de la corrupción en sí, sino un cambio sustancial en la consideración del establishment sobre Javier Milei. En cuestión de horas, las espadas mediáticas más reconocidas que defendían su gobierno o sus políticas se volvieron en su contra. Incluso varios pronostican el inminente fin del actual gobierno y recurren a criterios morales para defenestrarlo. Le echan en cara las causas que hasta ahora le ayudaron a ocultar. Libra, el fentanilo, contratos oficiales de la empresa de seguridad de los Menem, las valijas ingresadas al país sin control. Milei está solo. Le soltaron la mano y no por algún acto de corrupción que involucra a su hermana, sino porque su política económica condena al fracaso a los bancos y a las grandes empresas del país, que han sufrido 2 años de pérdidas considerables desde que asumió el gobierno. También Milei fracasó en organizar un sistema de alianzas adecuado para sostener su programa económico. Viene de fracaso en fracaso con el Congreso de la Nación Argentina. Los 2/3 que invalidarían cualquier veto se han conseguido en algunos casos y se le han anulado varias herramientas económicas que hasta ahora le habían sido concedidas. El presidente ya no es garantía para un mercado que duda sobre si estará en condiciones de pagar las deudas y compromisos que contrae cotidianamente. No por casualidad, este lunes, el dólar escaló a 1.370 pesos y acciones y bonos se desmoronaron. El Merval, en dólares, cayó un 5% y los bonos un 3%, que se suman a las bajas de la semana anterior. El temor del impacto electoral de los audios de coimas y la expectativa de que Eduardo Lule Menem pueda ser detenido hacen el resto. En los mercados ya se especula con una derrota electoral del gobierno que, en la práctica, significaría su fin.
Los jefes de varias bancadas se reunieron en el fin de semana para evaluar la alternativa del juicio político, mientras que Victoria Villarruel se reúne con gobernadores ofreciéndose como garantía de honestidad, compromiso institucional y recambio. En el gobierno, para peor, no saben de dónde vino la bala. Para el sector carinista fue el kirchnerismo, aunque no se entiende por qué ahora debería generar un impacto mediático inédito. Del santicaputismo se apunta al tándem Macri-Villarruel y su intención de suceder más temprano que tarde a Milei en la presidencia. Otros aseguran que el hombre detrás de la grabación fue, ni más ni menos, Santiago Caputo. Lo peor es que nadie quiere poner el cuerpo para salir a bancar la parada, solo los primos Menem, y aún en estos casos, solo salen en su propia defensa. El presidente Milei se ha convertido en un pato rengo, lento y vacilante en sus movimientos corporales y políticos. Lo abandonó hasta Luis Caputo, quien opera en los medios para dejar en claro que la debacle del último mes fue consecuencia de una decisión exclusiva del presidente que contó con su oposición. ¿El fin está cercano? Cada día se lo nota más próximo al abismo. Milei experimenta la soledad del poder cuando entra en su claroscuro. El tiempo dirá si será capaz de revertir un contexto tan crítico sin partido propio, sin el apoyo de los mercados y toda la prensa en su contra. Bueno, así que yo le sugeriría que use, en lugar de un pañal, use por lo menos 3 porque no le van a alcanzar para retener toda la bosta que va a perder con todo lo que está pasando. Porque si se cagó en Chile porque se sintió incómodo, imagínate con todo lo que está pasando y que con el riesgo todavía que lo metan en cana a él y a la hermana, con más razón. Por acá. Bueno. Cancioncita, no sé qué, sí. Sí, hoy lo hemos dedicado a la música. Sí. En parte. Hoy nos han llegado todas las noticias cantadas. A ver, si aún seguís siendo fan de Milei. A ver, ahí vamos.